¿Por qué nueva? Porque no existe, es una nueva glucosa, a partir de precursores metabólicos. Acuérdense que las plantas, ¿cómo sintetizan glucosa? Toman el CO2, lo fijan, toman con agua, y a partir del CO2 más agua, generan glucosa. Eso es la fotosíntesis. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos la posibilidad de poder sintetizar glucosa nueva a partir de intermediarios metabólicos. ¿A partir de qué? No, pues, a ver, piense. Si usted, ¿qué es lo que es la glucosa? Un carbohidrato. ¿Cuándo usted va a sintetizar glucosa nueva? ¿Cuando tiene o no tiene carbohidrato? Cuando no tengo carbohidrato. Entonces, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, pónganme atención. Requerimientos para la gluconeogénesis. Asumiendo que el hígado está perfecto, que la célula está correcta, que están las enzimas, que está todo, ¿qué requieren? Requieren un precursor. Es decir, a partir de quién voy a sintetizar glucosa. ¿Cuáles son los principales precursores? Glicerol, aminoácidos glucogénicos. De los 20 aminoácidos, alrededor de 15, fácil, 16 son glucogénicos, es decir, ustedes pueden transformarlo en glucosa. ¿Qué sería? Lactato. Piruvato no. Ya, ahí quiero llegar. Yo podría poner piruvato. Yo podría poner oxaloacetato. ¿Dónde está el tema? Buena pregunta. ¿Quién me la hizo? El Julio lo contó. ¿De dónde viene piruvato? O mejor dicho, ¿quién es piruvato? La glucólisis. Pero ustedes creen Una que el glucosa. piruvato que voy a usar para hacer gluconeogénesis viene de la glicólisis? No. Si no hay glucosa. No. Además, el estado metabólico de gluconeogénesis, la glicólisis está inhibida. Entonces, el piruvato no viene de la glucólisis. ¿De dónde viene? De la fermentación. No, de los aminoácidos. Los aminoácidos. La alanina se transforma en piruvato. Ah, ya. Lo mismo pasa con el oxaloacetato. O sea, el piruvato en general es alanina. Esto es aspartato. Yo podría poner alfa-cetoglutarato, pero al final eso es glutamato. ¿A dónde quiero llegar con estos 3 puntos? Qué bueno que me lo preguntaron. ¿Y el fosfonol piruvato? ¿Cómo? ¿El fosfonol piruvato? ¿Estás viendo las reacciones? ¿No? Pero es que esa es la 9. ¿De dónde viene el fosfonol piruvato? En la reacción 9 de la... Piruvato, El glice... piruvato, oxaloacetato, fosfonol piruvato. Esa es la reacción. Ahí está. O sea, todo el fosfonol piruvato Es de- viene del oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato puede venir de aspartato, que es un aminoácido, o de piruvato, y el piruvato en general viene de alanina. Qué bueno que me lo preguntaron porque saben que esta es una duda existencial en bioquímica. A ver, cuando yo digo precursor, esto es una cuestión súper sencilla, tiene que ver con la ley de conservación de la masa. Estos tipos se llaman intermediarios. En los libros que ustedes lean, estos
y un montón más, miles más, en el metabolismo se llaman intermediarios. ¿Qué significa un intermediario? Que con Ejemplo. eso tengo- Bueno, usted está grande. Tome, pásaselo a ella. Pregunta, ¿quién te lo pasó? ¿Pero quién te lo dio al final del día? Yo. Exacto. La pregunta que tú tenés que responder es la siguiente. Si yo a ella le paso 10 lucas y ella le presta las 10 lucas, ¿Qué te prestó la plata? el que pasó la plata fui yo. No ella. Ella puede estar intermediario, le puede cobrar otro interés, puede pegarse lo que queráis, cortar la cola, como si, lo que tú quieras. Usted es el precursor, ¿no? Pero yo soy el precursor. Yo pagué. Exactamente lo mismo. Todos estos tipos ofician de intermediario. El piruvato no es piruvato, tú no tienes eternamente guardado piruvato en la célula, pero tenía alanina como proteína. Y esa es la que se transforma en piruvato y ese es el que empieza la gluconeogénesis, pero viene de alanina. Y la araña siempre va a estar Sí, porque tenés el 35-40% de tu cuerpo es músculo. junto con el lactato. Toda la proteína. Yo voy a llegar a eso hoy día, pero lo voy a reforzar en la prueba 4. Cuando tú empezás a hacer gluconeogénesis muy seguida, tú empezás a disminuir masa muscular. Eso es lo que pasa con la anorexia o pasa con la gente que hace huelga de hambre. Una huelga de hambre libre de glucosa se mide por pérdida de masa muscular. No se mide por pérdida de peso ni agua. Por eso mucha gente hace huelgas de hambre me chanta, porque les meten suero glucosado. Tú puedes estar Ah, sí. meses sin comer, pero si te meten suero glucosado hasta un año, ¿no? O sea, porque en el fondo tienes tu requerimiento energético. Sí, la comida no necesariamente tiene que entrar por esta vía. Distinto que tú me digas, yo hago una huelga de hambre, pero a mí no me meten suero a la avena. Pero perder masa muscular también pierde peso, al fin y al cabo. Sí, pues. Pero ese es el indicio. Cuando el tipo empieza a perder masa muscular, hay que empezar a preocuparse. Y hay un punto de no retorno, que son 72, 73 días, cuando tú haces una huelga de hambre real. Esto es súper crudo, es súper duro. Los tipos saben, los tipos cuando te digo que los que negocian, detrás los médicos, saben cuándo preocuparse. Si tú empezás a vivir una huelga de hambre, no te van a pescar en 2 o 3 semanas, porque saben que vaya a aguantar. En el punto, saben dónde ya tenés que empezar a preocuparte, porque hay un punto de no retorno. Y ahí ya lo que hagáis te morir igual. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante tenerlo claro. Ojo, todos estos son intermediarios. Por lo tanto, aun cuando en los libros sale, yo siempre digo que en realidad quienes se transforman en glucosa son esos tres, y tengo que sumar un cuarto, que es el propionil-CoA, que, para que se ubiquen, viene de los ácidos grasos del pescado. Ojo, solo del pescado. Los ácidos grasos animales no generan glucosa, pero el pescado sí, porque tiene otra estructura. Esa es la explicación de por qué los esquimales pueden vivir comiendo solo pescado. Durante 6 meses del año, con la nieve hasta el cogote, que lo único que hacen es hacer un hoyo en el hielo, sacar pescados del agua. ¿Se fijan? Ya. Y aquí lo voy a poner, lástima, no tengo lápiz rojo. No. O sea, no es un precursor ácido graso. Para que lo ponga en círculo rojo. Profe. Esto, por favor, grábenselo. No sé. ¿Es de pizarro? Oh, qué bueno. No sé de Mi hijo me lo robaron todo. de la Dani. Alto de ahí, no sé cómo. Ya, no es un precursor.
Segundo, ¿qué requiero para el carrete? Energía. Exacto. Hielo. Energía. Toneladas de energía. En forma de... Perfecto. ¿Quién me paga el carrete? ¿Quién paga el carrete? ¿Ah? ¿Por lo mismo con esta preinversión o no? No, pero ¿quién? Po? Si yo estoy preguntando metabólicamente. Ah, ¿Los aminoácidos? repito. Pregunta. Piensen lógicamente, chicos, ¿cierto? El metabolismo es pura lógica. Cuando una persona deja de comer carbohidratos, ¿qué le ocurre? Empieza a consumir por los lípidos. Se sacar ATP de los músculos. ¿Ah? La grasa y después ¿La qué? Los ¿Y lípidos. qué haces con la grasa? Los lípidos. grasa. ¿Pero qué haces con ella? ¿Por qué una persona que hace una dieta hipocalórica le disminuye el rollo? De energía. La reserva la saca. Como fuente energética. ¿Cómo? Para reemplazar, utiliza la... Que la grasa es energía, es de reserva. Eso hace la grasa, pagan el carrete. Se transforman en ATP, se degradan completamente. Pero insisto, no son precursores. Son cosas distintas. Ya. Una cosa es la molécula que transforma en glucosa y otra cosa es cómo pago esa transformación. Gasto de ahí. Yo siempre lo he explicado de una manera más o menos. La gluconeogénesis es una cirugía plástica. Tomo una molécula y la transformo, la opero mediante muchas reacciones en glucosa. Pero esa cirugía tiene un costo económico. Hay que pagarle al grupo médico, hay que pagarle a todas las enzimas, a todo esto. Ese costo lo pagan las grasas. Solo las grasas. Nadie más. ¿Y por qué les digo que esto es absolutamente lógico? Cuando ustedes piensen en gluconeogénesis, piensen en un caso extremo en la anorexia. Vean una persona anoréxica. Masa muscular, cero. Todo lo movió para transformarlo en glucosa. Porque a una persona anorexia ya no tiene lactato, ya no tiene propionil, ya no tiene glicerol, ya no tiene nada. Empieza a movilizar puro músculo, puro músculo. Y grasa, cero. ¿Por qué? Porque hay que pagar esto. Y ahora van a ver por qué. Ya. Ustedes vieron conmigo esto, ¿no es cierto? Dos, 1, 3, 1, 6. Como siempre, 1, 6. ¿No es cierto? Y ustedes veían que esta enzima se llama exoquinasa y aquí había consumo de ATP. ATP, ADP. Sí. Esta se llamaba fosfofructoquinasa 1 y aquí había ATP, ADP. Esto lo voy a borrar por si acaso para que lo copien. Esta se dividía en dos, dihidroxiacetona fosfato más gliceraldehído 3-fosfato. Aquí había una reacción, Y quedan todo en... voy a hacerlo así nomás ahora, y quedaban dos GAP. Dos GAP se transformaban en 1,3-bi fosfoglicerato. Aquí había la entrada de un fósforo, y yo acuérdense que les dije que aquí es donde entraba el arsénico. El arsénico entraba ahí como un veneno tóxico, y aquí se generaba la H. Luego el 1,3 se transformaba en
3-fosfoglicerato, aquí se generaba ATP. Este era un sustrato de alta energía, esta enzima generaba ATP. Esta es la bifosfoglicerato quinasa. El 3-fosfoglicerato se transformaba en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato se transformaba en fosfoenolpiruvato. Y después piruvato. Y luego Piruvato. piruvato. Reacción extremadamente exergónica, espontánea, irreversible, que sintetizaban ADP para dar ATP. La enzima se llama piruvato quinasa. Eso es la glicólisis en cualquier célula. ¿Ya? No voy a colocar el nombre de todas las enzimas porque para no perder tiempo, pero voy a colocar los pasos críticos. Tercer punto, o sea, primer punto tienen que venderse precursores. Segundo punto, energía. Tercer punto, la gluconeogénesis ocurre en el hígado y en menor medida en el riñón, pero principalmente en el hígado. No ocurre en el cerebro, no ocurre en el músculo, no ocurre en el estómago, no ocurre en el ojo, en ningún otro lado. Solo hígado y menor medida riñón. Cuando digo menor medida, es prácticamente para sí mismo el riñón. Por lo tanto, para fines metabólicos de homeostasis del organismo, solo hígado es quien aporta, nadie más. Tercer punto. Cuarto punto, piensen con lógica. Si ustedes tuviesen que diseñar la gluconeogénesis, ¿qué harían? ¿Idearían unas reacciones nuevas o utilizarían la misma vía de la glucólisis al revés? ¿Qué harían ustedes? La lógica me hace pensar que yo usaría esto mismo. Me devolvería. Pero hay un problema. Hay una reacción. Sí, como que caer en alguna. 1, 2, 3. Irreversible. Hay 3 pasos irreversibles. Hay Entonces, una la pregunta del millón es, ¿cómo hago yo para usar una vía que viene en un sentido, hacerla reversible, en donde hay 3 puntos que son irreversibles? En sentido estricto, y chicos, esto es serio, es pura lógica. ¿Todos manejan acá? ¿O andan en bicicleta? Ya. Esto es lo mismo si yo tomo un camino para mi casa de memoria y me devuelvo por el mismo, pero hay 3 recorridos, partes del recorrido que la calle va en un sentido, ¿qué hago? Tomo otra calle. Eso se llama bypass. Y se usa en el área de ustedes. Le hicieron un bypass coronario. Le hicieron un bypass gástrico. Me bypassó, también se dice. O sea, el bypass es un camino alternativo. Entonces, ¿qué es lo que es la gluconeogénesis? En español simple, es la glucólisis inversa con 3 bypasses. Ahora, esto no es tan simple como que la hago inversa a la glucólisis con los 3 bypasses, porque tengo que tener estados metabólicos distintos. ¿Ya? Vamos a partir con la primer bypass, que es este. Voy a devolverme, ¿ya? Y me voy a devolver a partir de piruvato. Piruvato, ustedes vieron ahí, puede venir de aminoácidos, lactato, porque cuando yo produzco lactato, el lactato, acuérdense que se produce a partir de fermentación láctica, ¿no es cierto? El primer bypass
es este. El piruvato fija una molécula de CO2 como ácido carbónico debido al pH, se transforma en oxaloacetato. O sea, aquí yo me transformo en oxaloacetato. Es muy importante, como ustedes no usan estructura química, yo no puedo dibujar la estructura porque se me marean, pero con la estructura es más fácil. Miren la estructura. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Por lo tanto, yo voy a requerir 2 piruvatos para llegar a una glucosa de 6. Pues esto es carbono, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos carbonos tengo aquí? 4. Ahí una carboxilación, por eso se llama piruvato carboxilasa asociado a biotina, por eso es importante la biotina en la dieta, y con gasto de ATP. La enzima se llama piruvato carboxilasa y aquí hay gasto de ATP. ¿Cuánto ATP se gasta si yo tengo 2 piruvatos? 2 ATP. O sea, quiero que lo dimensionen, chicos. En una reacción gastaron todo el ATP que la glucólisis les produce en total. Yo por eso siempre les digo, la gluconeogénesis es una farra monumental. Porque hagan una relación básica. Después se la voy a hacer con el ciclo de Cori. Una glucólisis genera 2 ATP y la gluconeogénesis gasta 6. O sea, el triple de lo que genera. ¿Ya? Aquí me pasé un poquito, pero no. ¿Qué ocurre después? Esa molécula de 4 carbonos se transforma en otra de 3 carbonos liberando CO2. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque nosotros no fijamos CO2. Lo que hicimos arriba fue fijarlo, lo que hacen las plantas. Pero aquí abajo lo liberamos. Entonces, en el sentido estricto, lo que ya fijé lo liberé. Yo no tengo la capacidad de fijar CO2. Lo hice por una reacción. ¿Por qué es importante? Porque en ese sentido lo que a ustedes les tiene que quedar claro que todos los carbonos que ustedes transforman en glucosa vienen de piruvato y por ende o de lactato, de aminoácidos, de quien quieran. No es CO2, ustedes no respiran y después el CO2 que producen lo transforman en glucosa. No tienen cómo hacerlo, no tenemos de a dónde. Ya por si acaso. ¿Qué se gastó aquí? GTP. La pregunta del millón, que probablemente más de alguien se está haciendo, espero. La enzima se llama fosfonolpiruvato carboxilasa y esto gasta GTP. ¿Cuántos GTP? 2. O sea, ¿por qué les digo hagan el análisis del carrete? Esta reacción por 2 genera 2 ATP, la que viene de la glucólisis. El bypass tengo que gastar 4, o sea, tengo que gastar el doble de lo que me generó para el otro lado. ¿Ya? Duda que se deben estar haciendo. ¿Para qué meto un CO2 y después lo saco? Para descarboxilar. ¿Pero para qué es carboxilo? Ya, yo lo voy a explicar de una forma bien poco pedagógica. Dejen de grabar. No, pero... Esto es como cuando uno tiene un gas. ¿El gas con qué se libera? Con energía. Esto es una carboxilación y una descarboxilación exergónica. El proceso de meter un CO2 y después sacárselo a una molécula libera energía. Hace que, en el fondo, si no ocurriera esa carboxilación, descarboxilación, ese bypass me costaría 2 ATP más probablemente. Es por eso. Es hacerlo menos energético de gasto, digamos. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Primer bypass. Voy a poner al tiro aquí. ¿Qué me activa este bypass?
Vean la obviedad. Se los va a activar siempre ATP. Con el sofá. Pregunta, ¿cuándo van a tener ATP ustedes? ¿O están en estado así vegetativo, viendo tele, o en otro estado? Porque alguien me puede decir, oiga, pero yo sé que cuando yo corro una maratón, la gluconeogénesis funciona concho. Pero ahí no hay ATP. No, pues por ahí están quemando grasa. Y cuando ustedes están quemando grasa, las grasas les tiran toneladas de ATP. Una grasa en igualdad de carbono genera un 35% más que la glucosa aeróbica. Entonces, cuando ustedes degradan un mol de ácido de 16 carbono, están generando 100 moles de ATP. Para esto. Dígame. ¿Pero por qué no empieza a quemar después de cierto periodo de tiempo? Porque usted tiene reservas de glucosa. Pero eso es relativo, ¿cierto? ¿De relativo a qué? Es relativo en cuanto a... Por lo general son 30 o 40 minutos. Cuando empieza a quemar grasa. Sí, es relativo a su estado fisiológico, sí, pero la grasa se activa eso porque tiene que ver con un ciclo de Corey que voy a explicar más ratito. Te lo voy a explicar. Pero por ejemplo, hay gente que puede empezar a quemar después de la hora. Sí. O sea, relativa. Sí, hay gente que puede empezar a la hora, a los 50, a los 40, a los 30, no a los 10, pero sí, es relativo. Pero siempre hay un cierto nivel de reserva. ¿Cierto? Exacto. Aparte de que no haya un nivel de reserva, hay un nivel de activación de esto. Esto no es inmediato. Pero siempre tenéis el glucógeno, tú tenés glucógeno en el músculo. Y el músculo aguanta 30 minutos de ejercicio con glucógeno. Caminata. Estamos hablando de ejercicio moderado. Ya, trote. Así como también después hay un cierto periodo para eliminar el ácido láctico. Sí. Sí. Ya. ¿Qué otra cosa la activa? Importante. Acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es cuando ustedes degradan grasas. Por si acaso. Ya. Pasé este bypass. Esta reacción me devuelvo, no tengo ningún problema. La energía que traigo de acá, de largo, me devuelvo. Y aquí viene el segundo problema. Este es el segundo bypass. Pero, ¿qué característica tiene ese bypass? A diferencia de este. Ahí está el segundo bypass, real. Este también es un bypass, pero es especial. ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? Entonces, ¿qué hago? Si por un lado genero ATP, ¿qué me pasa para el otro? No. Consumo. Usen, chicos, usen la lógica. Si para subir escaleras me cuesta, para bajar, no. Para un lado gasto ATP, para el otro genero. Para un lado produzco, para el otro gasto. Esto funciona así. Entonces, esto no pertenece a los bypass como tal, pero es un bypass energético. Porque aquí vuelvo a requerir ¿cuántos ATP? O sea, ya llevo 6 y no llego ni a la mitad. Aquí están los 6, después no gasto, pero para que vean el nivel de gasto. ¿Ya? Acá, ¿qué requiero? Nadache. Pregunta, ¿de dónde saco Nadache? ¿Esto de dónde sale? Sí, pero yo insisto, esto no es mágico ni son estados metabólicos. Miren. De aquí. Ahí es una opción. ¿Ah?
Del lactato. Del lactato. Cuando usted se devuelve del lactato, Ahí hay una. Ay, no. acá, aquí se produce Una. NADH. Esto se usa acá. Es una opción. La otra opción es a nivel intracelular a partir de la fosforilación y todo eso. Pero en general se usa a partir del lactato. Ya. Acá pasé. Avanzo. Estos dos vuelven. Y aquí llego al segundo bypass como tal, completo. Ahí está el bypass. La enzima que se devuelve se llama fosfofructoquinasa 2. Oh, no, perdón, me equivoqué. Fructosa bifosfatasa 1, que es la que está ahí. FB. Aquí hay un detalle. Por favor, si hacia acá genero, o sea, gasto ATP, hacia allá, no. Acá no, no da. Se libera energía y se libera el fosfato nomás. O sea, aquí no hay generación de ATP. Porque si no sería más barata. ¿Ya? ¿Ah? Por una sencilla razón. Cuando tú tienes la reacción que va en ese sentido, el delta G es espontáneo, pero no alcanza, cuando tú te devuelves, lo que liberas de energía para sintetizar un ATP y que además te quede energía para que la reacción ocurra. En cambio, en esta, y sería, acá sí ocurre. O sea, lo que gastas para un lado y para el otro sí funciona. Acá también. O sea, en esta puedes darte el lujo de hacer un lado gastarlo y hacer otro producirlo, digamos, porque te dan los ventajas. Acá no te dan. ¿Ya? Esto sigue y llego al tercer bypass. Y aquí está la clave de los bypass. Lo voy a poner en rojo. Esta se llama glucosa 6-fosfatasa. Y esta, en general, solo en hígado y riñón. Pero insisto, eso es por cumplir nomás. Por eso el hígado es el único órgano que puede tirar glucosa de nuevo a la sangre. Porque tiene esta enzima, que no está en el músculo. Si ustedes me preguntan, ¿el músculo podría hacer gluconeogénesis? Probablemente tiene la maquinaria, lo que no tiene es esa enzima. Para poder hacerlo. Fíjense los delta G. Aquí están los delta G. ¿Te fijas? Ahí está la explicación de lo que tú me preguntabas. Cuando tú vienes en este sentido, el delta G es grande, entonces te da para... Pero cuando tú te devuelves, menos 8 no te alcanza. Este camino de retorno es distinto a este, energéticamente hablando. O sea, no alcanza Para sintetizar ATP. Queda roto. O sea, no te da, ni siquiera que y arriba tampoco alcanza. Y liberáis el fosfato y liberáis la energía, ¿no? ¿Pero a qué cantidad se podría? ¿A 8,6? 30.1, más o menos. En menos 30, si tú tenés de menos 30 para arriba, lo así. Por ejemplo, esta reacción te libera, si tú hicieras esta reacción a reacción quitada, así sin generar ATP, esta te libera menos 62. ¿Se ocurre lo mismo con la de arriba? Parecido, ¿no? ¿En qué sentido? En el 5,1, también como 30. Como Claro, pero esta tiene menos 32 porque en el fondo le metiste ATP. Po. Si tú sacáis esto, eso es positivo. ¿Qué te está diciendo? Si en el fondo lo que tú tenés que tener claro es que los retornos son o sea,
como máximo equivalente a los de vuelta en 1 y muy por debajo de los otros que están acá. Y eso hace que al final tú no puedas sintetizar ATP porque no tienes delta de margen de energía para favor. Y solo gastas. Ahí está completa, un poco lo que hice yo acá. No tiene nada nuevo que yo hice acá en realidad. Por eso lo hago acá, porque ahí no se ve en general. Ya. ¿Dudas? Ya. ¿Cuántas glucosas tiene? Nada. ¿Dudas no tienen? ¿Cuánta glucosa? ¿Cuántas glucosas? A partir de 2 piruvatos, una. A partir de 3 piruvatos, ¿cuántas? Y ahora que necesito que me pongan atención. Voy a dejar esto para guiarnos para el ciclo de Cori. Usted me hizo una pregunta recién, ¿por qué 30 minutos? ¿Por qué una persona tiene que correr 30 minutos o hacer más de 30 minutos de ejercicio aeróbico? ¿Por qué se llama ejercicio aeróbico? ¿A dónde consume oxígeno? Buena pregunta. ¿Cuál es el ejercicio anaeróbico? Deme un ejemplo. Anaeróbico. Ya. ¿Por qué es anaeróbico? Miren, voy a hacer un pequeño cambio para que lo entiendan. Voy a poner aquí. Miren, nos vamos a comparar ejercicio con ejercicio. 100 metros. Usain Bolt. ¿Qué hace Usain Bolt? En el músculo. Toma glucosa. ¿De dónde? No. Del plasma. ¿Qué hace en el músculo la glucosa? Piruvato, o sea, glucólisis, que me genera ATP, y esto es lo que ustedes usan en la contracción. ¿Cuál es la diferencia entre un atleta de 100 metros y uno de una maratón? El tipo de fibra, que es de contracción más rápida. Como es de contracción más rápida, va a requerir más ATP. ¿Qué pasa? Que el lactato, o sea, el piruvato se transforma en lactato. Pregunta, ¿por qué se transforma en lactato? No lo sabe. ¿Por qué anaeróbico? ¿Por qué se hace fermentación? Porque es anaeróbico. Resulta que este NADH se utiliza ahí y vuelve a agua. La única posibilidad que ustedes tienen de hacer glucólisis anaeróbica es fermentando, porque regeneran el nada, porque si no se quedan sin nada. ¿Cuál es la ventaja de esto para un tipo que hace 100 metros plano? Que la velocidad de esto es 200 veces más rápido que el metabolismo aeróbico. Entonces, si por unidad de tiempo una glucosa a ustedes les enseñaron que en condiciones aeróbicas formaba 36 a 38, 32 a 34 ATP, eso lo vieron en biología, acá genera 2, pero por 200 veces más rápido, genera 400 ATP versus los 32. O sea, es 10 veces más rápida en generación de energía que cuando ustedes lo hacen aeróbicamente.
Pero ¿dónde está el tema? Que si yo voy a generar, voy a poner un ejemplo, 400 ATP, ¿cuántas glucosas voy a gastar? 200, esto no es gratis. Entonces el tipo que hace anaeróbico se chupa 200 veces glucosa en el mismo tiempo. Por lo tanto, el ejercicio anaeróbico es de múltiples repeticiones, pero en un corto tiempo. Y necesita un periodo de recuperación. Yo no puedo estar haciendo pesas porque se fatiga automáticamente. Usain Bolt no puede correr a la velocidad que corre más allá de los 200 o 400 metros. Porque cuando corren más allá de los 400 metros pasan a usar la fibra de contracción media o fibra de contracción lenta, si es mucho más. Y ahí cambia el metabolismo del músculo. Ahora, el lactato en general puede ir a la sangre, pero aquí hay un problema porque en general en los deportistas que hacen anaeróbico, esto es difícil que salga. Se acumula y ahí está el clásico dolor del que ha ido alguna vez al gimnasio a hacer pesas que duelen como 2 días después, que tiene un dolor como de vidrio. ¿Ah? Ya, y a todo el mundo le dicen, oye, para que se te pase el dolor hay que hacer más ejercicio. ¿Por qué? Porque con más ejercicio se aumenta la circulación periférica y al aumentar la circulación periférica sale el lactato. Ese es el tema. ¿Ya? Perfecto. Profe, consulta, en base a ese mecanismo, ¿cómo incide, por ejemplo, cuando hay adrenalina de por medio? Porque, pues, me refiero a una situación de estrés o en algo que uno no prepara. Lo que te pasa a ti cuando trabajáis. Ya. La adrenalina lo que hace es... Lo que pasa es que, por ejemplo, me ha pasado que de repente uno sale súper bien. Y después de que uno no se da cuenta, quizás cuánto ha corrido o mira para atrás, y ya cuando empieza a bajar un poco, es como si... Sí, la adrenalina es un activador del músculo en términos de que te va a activar probablemente, no probablemente, es un hecho, glucógeno, la degradación de glucógeno, acá, y te va a aumentar la captura de glucosa por parte del músculo. O sea, aquí activa, aquí trabaja la adrenalina. ¿Y solo a nivel muscular, profe? Sí. No hay ninguna situación. O sea, adrenalina también te aumenta el flujo cardíaco, estoy hablando de metabolismo. Sí, sí, sí. Sí, solo a nivel muscular. Exacto, claro. El tema es que el posterior, el bajón es heavy. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, quiero que lo noten, notan que le falta algo a la película. Es como que está medio cortada. Ese es el problema del ejercicio anaeróbico. Por eso, en general, el ejercicio anaeróbico no tiene un buen pronóstico futuro. En mantención, en un montón de cosas. Porque en general es muy difícil regenerar este sistema. Y en general es a posterior. Lo que tú decías, y después yo tengo que sacar el lactato y recuperar la glucosa. ¿Qué pasa si yo ahora pongo el ejemplo contrario? Alguien que corre una maratón. Porque ahí ya me voy al otro extremo. Y ahí parte de los 30 minutos que tú decías. El músculo, ¿cómo trabaja? Pregunta. Toma glucosa. ¿De dónde la toma? ¿No? La grasa es grasa, la glucosa es glucosa. Del plasma. Pero como estoy corriendo una maratón, después tengo que tomarla ¿de dónde? Del glucógeno. Y ya cuando se me acabó el plasma y el glucógeno, pasaron como 30 minutos de ejercicio. 25-30, se activa el resto. El resto, que voy a dibujar ahora. Y aquí, fíjense esto, se genera piruvato.
Y aquí está el clásico error que inclusive uno discute con profesores de educación física o gente que se dedica al área del deporte. El músculo sigue trabajando anaeróbico. El ejercicio aeróbico no se diferencia del anaeróbico porque el músculo trabaja aeróbico. Sigue anaeróbico. Sigue produciendo lactato. Pero ¿dónde está el tema? Como hay un aumento sostenido de la frecuencia cardíaca, como hay un aumento de la circulación periférica, sostenido después de 30 minutos, el lactato sale al torrente. Acá, esto es exactamente lo mismo, por si acaso. O sea, aquí ustedes generan ATP, aquí NAD, y esto se vuelve a y NADH, se vuelve a reutilizar. Y aquí está la clave, porque el lactato, ¿a dónde se va? Al hígado. Llega el lactato al hígado. Y se transforma en... Entonces aquí viene lo que yo les decía, el piruvato es un precursor de la gluconeogénesis, sí, pero era el lactato en realidad. Nunca el piruvato es solo, siempre viene de alguna cosa. Esto se transforma en... Y este sale, glucosa 6-fosfato en realidad, para ser preciso. Y aquí también 6-fosfato. Y allá también 6-fosfato. Y este al plato. ¿Dónde está el tema? El tema está en que ustedes aquí gastan CATP. Y la pregunta que yo les hacía, bueno, ustedes tienen claro ya el precursor, el lactato, y la energía ¿de dónde viene? Beta, vamos a poner como general más que por proceso que no lo han visto todavía. Lipólisis. Y esto es aeróbico. Y por eso el ejercicio se llama aeróbico, porque el hígado es aeróbico. La pregunta que también una vez me discutía un profesor de educación física, no, era un kinesiólogo. Pero el músculo que hace ejercicio, sí, pero si tú dejas de hacer esto con el hígado, se acabó este ejercicio. O sea, si no hay ciclo de Cori, no hay trote, no hay maratón. Y esa es la explicación de la contextura de la gente que hace running. ¿Por qué bajan las cantidades de grasa gigantescas? Porque queman todo en lipólisis. Aparte el tipo de fibra que exacerban, digamos. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿En qué estado metabólico estoy aquí yo? ¿Hiper o hipoglicemia? Hipoglicemia. Y en una hipoglicemia glucagón está elevado. Voy a poner afuera en la sangre la verdad. Glucagón está elevado y la insulina está baja. Y como esto es ejercicio, y este activa acá, este activa acá, y como este está abajo, también activa eso. ¿Me explico? Al no estar la insulina se activa. Eso. Claro, porque se inhibe la glucólisis. Porque si se libera alto lactato, no entiendo por qué está. ¿Por qué es hipoglicemia? Porque el lactato no tiene nada que ver con la glucosa, son dos cosas Sí, distintas. pero igual se genera, no como en este caso que. Sí, pero
Se genera. Esto usted lo está gastando 200 veces más rápido de la velocidad que lo está generando probablemente. Ah, ya. Entonces, usted siempre va a estar en un estatus de menor cantidad de glucosa. Ya. ¿Por qué? Porque si en algún punto usted llega al equilibrio, va a pasar lo mismo que le pregunté a usted con los radicales libres. Si yo llegué al equilibrio de decir, oiga, mire, con el ciclo de Cori estoy normoglicémico, lo que en realidad está pasando es que está gastando menos de lo que está produciendo. Porque en una célula nunca nada es cero. Nunca, nunca. O sea, eso grábenselo. No existe el cero para algo. Siempre hay algo. Lo que usted tiene que hacer es jugar con las relaciones. Si yo tengo mucha glucosa, voy a tener mucha insulina y poco glucagón. No es que no haya glucagón. Eso es así. Ahora, ¿dónde está el tema? Para que usted no me mueva las cejas y diciendo, pero ¿y cómo reconoce la célula? Muy simple. Los receptores funcionan con afinidad. Entonces, para llevárselos a un ejemplo, si el receptor de glucagón necesita 10 glucagones como mínimo para verlo y que se le una, si hay 2 al receptor, es que no hay glucagón. ¿Aun cuánto? Hay. Y el mismo de insulina. Bajan tanto las concentraciones que pasan desapercibidos a los receptores. No los ven, no los huelen. Pero cuando aumentan, los toman, porque ahí los cachan. Eso se llama afinidad. Y la afinidad es una concentración. Es como el KM. Por bajo el KM ustedes no lo van a ver. ¿Ya? Entonces, en el fondo, tú siempre en ejercicio aeróbico vas a estar en un estado hipoglicémico. Nunca vas a estar normo, ni menos hiperglicémico. ¿Dudas? Igual consumir glucosa acelera el proceso, ¿no? O sea, acelerar no el metabolismo, sino que Si vas a hacer ejercicio. activar que genere más rápido. O sea, tu pregunta es si yo mientras voy haciendo ejercicio, por supuesto, pero hay un detalle. ¿Qué tenéis que consumir? No, chocolate no. No te puedes tirar chocolate, no te puedes tirar unos fideos, no puedes tirar pan, no puedes tirar galletas, nada, porque son carbohidratos complejos. Entonces primero tenéis que degradarle, hacer todo un lío, tenéis que tirarte glucosa. Bebida isotónica, los geles, azúcar en agua. Y esa es la explicación de por qué los jugos de fruta no son tan sanos para los diabéticos, como si lo es la fruta. Porque el jugo de fruta, la fruta ya va molida y la glucosa va disuelta, entonces la persona que es diabética que se toma un vaso de jugo de fruta, la glucosa entra pero como avión. Entonces la glicemia aumenta rápidamente, porque hay una libre disposición de glucosa rápidamente. A diferencia de la fruta, que hay todo un proceso digestivo que empieza a entrar de a poco. ¿Me explican? Los atletas que hacen maratón comen plátano por el calambre, por el potasio, no es por la glucosa. Exacto, pero esos atletas tienen glucosa, no tienen almidón o glucosa, pura glucosa. Pero miren, es lo mismo que el tema de la altura. La gente que ha estado en altura y hemos sufrido el de altura, Se apura. claro, pero cuando tú chupas un dulce ya la glucosa te activa y te ayuda. Te tiene que ver con un dulce, es decir, azúcar, directo. No es, me comí una fruta, me comí un pan y me activé, aun cuando tenga más azúcar, porque eso no te llega inmediatamente. Tú le puedes dar a una persona, por ejemplo, lo que te pasa a ti, después de lo que tú me dijiste de adrenalina, ya siéntete, comete un plato de fideos, porque eso tiene N glucosa, pues lo matáis. Un vaso con agua con azúcar es lo más eficiente, por la disponibilidad. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué me quería preguntar? No. Ya. ¿Qué va a preguntar? Fíjense aquí. Esto es clave. Yo lo voy a pasar ahora en un ratito. Pero miren. No, ya no. ¿Cuánto queda? Siempre las vías se van a activar e inhibir en forma contraria. ¿Ya? Por favor, eso ténganlo en mente.
Ya. ¿Quieren recreo? No, no tenemos tiempo de recreo. Sigamos más. Si no, no es que se la prueba. Esto ustedes lo hacen, así que a estudiar. Tenemos los hijos. La clave es. No, nos vamos. Nos vamos al siguiente día. Se quería ir. Pónganme atención, voy a hacer una cosa súper simple de dibujo para explicar flujo. Glucosa, fructosa 1, no, ¿Por la qué manera. dice 2,6? 1 fosfato, porque eso voy a explicar ahora. Fructosa 1, 6 fosfato, piruvato. ¿Qué dice ahí? La glucólisis, enfocándome en una sola reacción, que es la número 3. Que aquí está la enzima que se llama fosfofructoquinasa 1. Luego, si ustedes hacen el camino de retorno, voy a hacerlo así, el bypass 1 de por medio, o sea, aquí en realidad con un bypass A llego acá. Y acá tengo otra enzima que se llama fructosa bifosfatasa 1. Y luego, con un bypass de por medio, llego a glucosa. Detalle, todo lo que ustedes vieron recién se regula aquí. O sea, si bien es cierto, hay más puntos de regulación, la madre de la batalla es aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo, esta o esta enzima es la que tiene que estar activa o inhibida. Tanto activa esta, hay glucólisis. Tanto activa esta, hay gluconeogénesis. ¿Ya? Ahora, ustedes se tienen que acordar de algo. ¿Con qué se inhibe esta? Con ATP. ¿Cierto? Ya, ahí está lo que les voy a explicar. No sé cómo, pero no. Se lo voy a explicar. Ya, entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Cuando ustedes están acostados viendo tele, quiero que se pongan en una situación porque voy a explicar algo metabólico con esta idea. Estoy echado viendo tele y me estoy comiendo un buen barro lupo con un litro de Coca-Cola. Bien extremo. ¿Cuánta azúcar se están o estamos tirándonos para adentro? Una tonelada. ¿No es cierto? Ya. La pregunta del millón es, ¿por qué una tonelada, eso entra acá, empieza a hacer glucólisis, empiezo a generar ATP, pero como estoy echado viendo tele, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a acumular el ATP. Y al empezar a acumularse el ATP, esta se inhibe. No hay glucólisis, por lo tanto, el azúcar no entra al hígado. Eso es mentira. Eso no ocurre. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿cómo hago yo para hacer una glucólisis independiente del gasto energético en el hígado? ¿Me entienden a dónde quiero llegar? ¿Ah? La 2. Exacto. O sea, se los pasaron. Aquí se activa. ¿Qué se activa? La fosfofructoquinasa
2. Y aquí está la clave. ¿Quién la activa? La insulina. ¿Y qué hace la fosfofructoquinasa 2 que solo existe en el hígado? Toma el ATP que se me está acumulando, lo gasta, por lo tanto empiezo a disminuir el inhibidor. ¿Y qué genero? Fructosa 2,6 fosfato. Ojo, 2, no 1,6. Y esta comadre activa la fosfofructoquinasa 1. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tienen ustedes ahí? Que pueden estar eternamente echados viendo tele comiendo. Porque el hígado va a trabajar independiente de lo que estén haciendo. Se abre la llave y entra toda la glucosa. Para la diferencia es que todo esto se transforma en grasa. Porque tiene algún destino. Ahora, esto es un poco lo que está aquí. Esto activa y la fosfofructoquinasa 2 pasa de inactiva a activa y la fructosa bifosfatasa 2, que es la que voy a ver ahora, pasa de activa a inactiva. ¿Cuál es la fructosa bifosfatasa 2? Es esta. Esta es la fructosa bifosfatasa 2. Esa, si ustedes miran el inverso, se inhibe con insulina. Y se activa con. Y esta se inhibe con. Por lo tanto, cuando yo tengo el glucagón circulante, que es lo que usted me decía, cuando estoy hipoglicémico, en el hígado no va a haber glucólisis. ¿Por qué? Porque va a haber mucho ATP, se va a inhibir, no va a haber fructosa 2,6, por lo tanto, esa va a estar frenada y esa va a estar activa. Aquí está la clave. La dualidad insulina-glucagón. Por eso, la gente que tiene resistencia a la insulina o que tiene problemas con la insulina, lo primero que les dicen, ejercicio aeróbico. Porque el hecho de solo hacer ejercicio aeróbico les baja la insulina. Activa. Y al bajar la insulina, lo que se activa es todo el fenómeno de gluconeogénesis, lipólisis. Porque ese es el problema. O sea, al tener la insulina elevada, nunca hacen degradación de grasa. Aun cuando no coman. Porque está problemas con la insulina. Pero el ejercicio la baja. Otro dato. El copete engorda. Claro, engorda. Por doble. Porque aparte que el copete se transforma en energía, y uno cuando, no lo hacemos con ustedes, pero con la gente de nutrición, nosotros hacemos un ejercicio y tomamos etanol, piruvato, acetil-CoA, o sea, derivados de glucosa, de grasa y de copete, y el que más energía genera es el del copete, lejos, cuando uno lo lleva a ATP, digamos. Pero además el copete inhibe la gluconeogénesis. Entonces, cuando yo inhibo la gluconeogénesis, no puedo hacer ciclo de Cori. Entonces, cuando me mandé la tranca anoche y salí a trotar al otro día, no es raro que a los 30-40 minutos esté vomitando en la esquina o esté botado, porque no puedo hacer el ciclo de Cori correctamente. Por eso, en la jerga del deporte se habla del entrenamiento silencioso. Entonces, en el fondo, llevándolo a un dato más cotidiano nuestro, ¿por qué era tan terrible que el Arturo Vidal anduviera jodiendo en el Monticello 1 o 2 días antes de jugar? Se pone extraordinario, pues si yo juego mejor curado, no, porque fisiológicamente una persona, por muy buena que sea, si tomó copete mucho el día antes o 2 días antes, no va a rendir. Y se vio.
no rindió. No corrió lo que tenía que correr. El Chino Ríos, ¿qué le pasaba? Lo mismo. Si al final ustedes se dan cuenta, la diferencia entre un compadre como el Chino Ríos y Federer, ¿saben cuál es? Que no toma comida al final. La esposa de Federer. ¿Han visto a la esposa de Federer alguna vez? Tiene una cara de perro. Bueno, ella es la que le lleva todo. Honestamente, ella le lleva su agenda, ella le lleva sus comidas, ella le lleva sus actividades, ella lo controla. Y no digo que esté mal, ojo. Entonces el tipo nunca se sale de eso. Nunca se sale. Suizo además. Claro. Además es suizo. Por último, aquí hay una vía alternativa que sale de acá más o menos, que se llama vía de las pentosas, fosfato. La vía de las pentosas fosfato ocurre en paralelo, o sea, perpendicular, en realidad, a la glucólisis. Es una vía metabólica no energética, pero vital para una célula, porque tiene dos funciones. Primera función, proveer de ribosa fosfato para aquellas instancias